Les saludo. Buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué, por qué no sentarse adelante? Adelante hay muchos lugares. Gracias. Antes que nada, para aprender la palabra de Dios, vamos a orar a Dios. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. Sin nada que ver con nuestra voluntad, nacimos como pecadores. Delante de ti, merecíamos ir al infierno, pero tú viniste a nosotros por medio de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman tu santa palabra. Queremos entender tu voluntad que está escrita en la Biblia y queremos seguir a ti y teniendo buen corazón para que nuestros queridos asistan en este lugar y aprendan tu palabra y reciban la salvación del alma. Hoy también queremos aprender y entender tu palabra. Somos muy necios. Te pedimos que nos hagas entender tu voluntad. Sobre todo, estamos viviendo en el último tiempo. Entonces, hasta que venga el Señor, queremos seguir a ti con todo nuestro corazón. Y también te pedimos que nuestros queridos reciban la vida eterna a través del Evangelio. El próximo mes tenemos el seminario de la Biblia. A través de este seminario queremos que muchas almas obtengan la vida eterna. Hoy también, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo, para que cada quien entienda tu voluntad. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13. Hechos capítulo 13, versículo 16. Hechos 13, versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. De versículo 17 a 19, leamos juntos.
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender la palabra con el tema desde Egipto hasta Canaán. Lo que pasa es que, como sabemos muy bien, Dios nos enseña la historia de humanidad, tomando Israel por centro, por medio de la Biblia. Entonces, muchos acontecimientos están escritos en ella. Por supuesto que todos acontecimientos nos enseñan no solo la salvación del alma a través de Jesús, sino también nos enseña la vida cristiana en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Pero al ver la Biblia, de entre muchos acontecimientos, hay tema que tenemos que aprender, conocer y escudriñar profundamente. ¿Por qué? Porque este tema tiene mucha enseñanza y en doctrina, en denominación, es muy importante. Por ejemplo, el tema de hoy, el viaje desde Egipto hasta Canaán. Este tema es muy importante bíblicamente. ¿Por qué? Porque a través de mal entender y mal interpretar, muchos pastores, muchos teólogos mal entienden y aparecieron en este mundo muchas herejías. Muchas herejías, ¿es correcto? Muchas herejías. Sinceramente, en español, no sé si yo les pueda explicar bien o no. Entonces, hoy pongan atención, por favor. Esta palabra que nosotros leímos dice así, yo les leo despacio. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Al ver la Biblia Éxodo, el pueblo de Israel estaba y vivía 430 años en la tierra de Egipto. Pero los israelitas tenían mucho trabajo y servían
al rey Faraón durante 400 años. Durante 30 años está bien, pero después de esto, aproximadamente durante 400 años, los israelitas servían y adoraban al rey Faraón como siendo esclavos. A través de este acontecimiento, ¿qué les parece? ¿Qué creen que Dios nos enseña a través de esta historia? Los israelitas servían teniendo mucho trabajo y adoraban al rey Faraón en potestad de Faraón. Esta historia tiene la enseñanza. Quiere decir que la tierra de Egipto representa a este mundo que está lleno de pecado. Y rey Faraón significa Satanás. Así como los israelitas servían, adoraban al rey Faraón y tenían mucho trabajo, tenían muchas aflicciones, tribulaciones y sufrimiento. Lo mismo pasa en este mundo que está lleno de pecado. Los hombres tienen mucho sufrimiento y lágrima, teniendo mucho pecado, bajo potestad de Satanás. Entonces, hace miles de años, si Dios no hubiera salvado al pueblo de Israel en la tierra de Egipto, Israel hubiera sido destruido en la tierra de Egipto por Faraón. Lo mismo pasa si Dios no hubiera salvado a cada uno de nosotros, nosotros hubiéramos sido destruidos. ¿En dónde? En medio de pecado. Si Jesucristo no hubiera salvado a nosotros, cada quien hubiera ido al infierno en medio de pecado. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, de versículo 23, 24. San Juan 8, versículo 23, 24 es la palabra de Jesús. 23, 24, despacio, leamos juntos. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dice 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tal como dice esta palabra, según la Biblia, cualquier hombre puede recibir el perdón de todos sus pecados, o sea, puede obtener la vida eterna.
a través de creer en Jesús, quien cumplió nuestra salvación, el perdón de pecado. En la tierra de Egipto, los israelitas, según la gracia de Dios, ellos pudieron salir de Egipto. Dios hizo que los israelitas salieran de Egipto. ¿Cómo? Los israelitas salieron de Egipto a través de experimentar la sangre de oveja, de Pascua. Es lo que pasó en realidad. Lo mismo pasa en este mundo que está lleno de pecado. Hombres pueden recibir la salvación del pecado del infierno por medio de experimentar, creer en la sangre de Jesucristo. Entonces la Biblia, 1 Corintios capítulo 5, 7 dice así. Leamos juntos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva mesa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Los israelitas salieron de Egipto a través de la sangre de oveja de Pascua. La misma manera, nosotros recibimos la salvación. Nosotros salimos del infierno, del pecado, por medio de la sangre de Jesucristo. En este sentido, Éxodo representa exactamente a la salvación de alma. Éxodo nos enseña, Éxodo representa a la salvación del alma. Después de salir de Egipto, el pueblo de Israel, ¿usted sabe cuál es, qué es, dónde es su destino? Después de Éxodo, israelitas, ¿a dónde fueron? ¿Para dónde? Canaán, ¿no? Canaán, la tierra de Canaán. Canaán significa, representa al cielo. Representa al cielo. Para ir al Canaán, los israelitas tenían que salir de Egipto. Necesita éxodo. Para ir a Canaán, el comienzo era éxodo. Como yo les dije, Canaán significa el cielo. Para ir al reino de Dios, el comienzo es la salvación del alma. Hay que recibir la salvación. Entonces, toda la Biblia dice, no hay ni una cosa más importante que ir al cielo. Pero para ir al cielo, el comienzo es la salvación de alma. Y vamos a pensar, cuando Israel salió de Egipto, ¿qué creen que es la clave de Éxodo? ¿Qué creen que es la clave de Éxodo? La sangre de oveja. ¿Sí me doy a entender? Sí, es verdad. La clave de Éxodo era la sangre de oveja de la Pascua. De la misma manera, ¿qué creen que es la clave de la salvación del alma? La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Hasta aquí sí me doy a entender. Es fácil, ¿no? Es fácil. Sí.
puede seguir a mí. Pero una cosa muy importante bíblicamente, vamos a pensar, el pueblo de Israel representa a todos los cristianos salvos o a un salvo. ¿Qué les parece, hermanos? El pueblo de Israel representa a todos los cristianos salvos o presenta a un salvo. A un salvo. ¿Qué les parece? Vamos a pensar. Bíblicamente, el pueblo de Israel, todos los israelitas representan a un salvo. A un salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Como yo les dije, éxodo significa la salvación del alma. Canaán representa al cielo. Pero supongamos, los israelitas, después de Éxodo, todos los israelitas que salieron de Egipto entraron en la tierra de Canaán, ¿o no? No es así. Muchos israelitas murieron. ¿En dónde? En el desierto. Entonces algunos pastores dicen así: miren, muchos israelitas, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero muchos israelitas murieron en el desierto. No pudieron entrar en la tierra de Egipto. Entonces los cristianos salvos también, a pesar de que recibieran la salvación, si no llevan bien la vida cristiana, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Es correcto o no? ¿Es correcto o no? ¿Es correcto o no? Es mentira. Es mentira. Es teoría de Satanás. Teoría de Satanás. Miren, hermanos, los israelitas salieron de Egipto, pero en el desierto muchas personas murieron. Aún así, el pueblo de Israel entró en la tierra de Egipto, en tierra de Canaán, ¿o no? Sí, ¿no? Sí. Al fin, el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán. Los cristianos salvos también, cada uno de nosotros también, cada quien después de recibir la salvación, llevando la vida cristiana, llevando la vida cotidiana, puede cometer pecado. Con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Aún así, Dios hace que un salvo entrara en el reino de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, bíblicamente tenemos que pensar, el pueblo de Israel, todos los israelitas representan a un salvo. A un salvo. Incluso Moisés entró en la tierra de Canaán, ¿o no? No. Entonces Moisés fue al infierno. No es así. Fue al cielo. Entonces hay que pensar, el pueblo de Israel representa a un salvo. A un salvo. Después de Éxodo, Israel se pasó Mar Rojo. ¿Sí, verdad? Mar Rojo. ¿Qué creen que Dios nos enseña a través de este acontecimiento? ¿Por qué los israelitas pasaron el Mar Rojo? Esta historia
representa al bautismo. Es al bautismo. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 10, 1 y 2. Leamos juntos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 1, última parte, y todos pasaron el mar, significa el mar rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así como dice esta palabra, el pasar el mar rojo exactamente representa el recibir el bautismo. El bautismo. El viaje desde Egipto hasta Canaán es el tema muy importante. Tenemos que conocer. Entonces aquí capítulo 10 versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Quiere decir que los salvos tienen que conocer. Hay que darse cuenta el significado. Hermanos, el bautismo no es una ceremonia simple. Lo que pasa es que el recibir el bautismo significa un testimonio externo sobre su salvación. Entonces, después de recibir la salvación, la primera obediencia es el recibir bautismo. A través de este bautismo, cada quien puede discernir, llevar la vida cristiana más adelante. No solo delante de Dios, sino también ante los hombres. Por eso, los israelitas, después de Éxodo, ellos pasaron el mar rojo. Este acontecimiento significa el bautismo. Y después de Éxodo, los israelitas, el pueblo de Israel empezó a vivir en el desierto. Durante 40 años, los israelitas estaban en el desierto. ¿Qué creen que Dios nos enseña este acontecimiento? La vida de 40 años en el desierto. Esto significa la vida cristiana en la iglesia. Por eso, al ver la Biblia, Hechos capítulo 8, capítulo 7, versículo 38, dice que la congregación en el desierto. La congregación en el desierto significa la iglesia en el desierto, dice. Desierto. Entonces, exactamente la vida en el desierto de los israelitas, vida cristiana en la iglesia. Y vamos a pensar. Primero, Éxodo.
Primero, el recibir la salvación. Después, el pasar el mar rojo. También el recibir el bautismo. Después de esto, va a empezar a llevar bien la vida cristiana. Pero el pueblo de Israel, en el desierto, no había sombra, ni agua, ni alimento. No solo esto, nosotros también, en el mundo, no hay esperanza verdadera, no hay reposo. En el desierto no había alimento ni agua. Lo mismo pasa en este mundo, fuera de iglesia, no hay palabra de Dios. No hay reposo ni esperanza verdadera. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 12. Efesios 2, versículo 12. Leamos juntos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así como en el desierto, para los israelitas no había sombra, ni agua, ni alimento. La misma manera, en este mundo, fuera de iglesia, no hay esperanza ni reposo verdadero. No hay palabra de Dios, significa no hay alimento espiritual. Entonces, sin falta en la iglesia verdadera, pueden recibir la vida eterna. Pueden llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana. Siempre nuestro Señor Jesucristo dice, venga, venga. San Mateo capítulo 11 vamos a ver. San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, de versículo 28 a 30. San Mateo capítulo 11, de versículo 28 a 30. Yo les leo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 28 dice así: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiere decir que en único Salvador es Cristo hay reposo, esperanza y la esperanza verdadera. Al ver la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, en el desierto no hay agua, ni sombra, ni alimento, pero había serpientes ardientes y escorpiones. No solo esto, había Amalek. Al ver la Biblia, serpientes ardientes significan
Satanás. La potestad de Satanás. Amalek significa el deseo carnal. El deseo carnal. Aunque recibimos la salvación, como siempre, tenemos deseos carnales. Siempre hay tentación de Satanás. No es fácil el llevar bien la vida cristiana. Entonces, en el desierto, Dios guiaba y guardaba. ¿Con qué? De noche, en la columna de fuego. De día, en columna de nube. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Fuera de iglesia hay tentación de Satanás. Hay muchos pecados. No solo esto, en mí hay deseos carnales. Entonces, en la iglesia, Dios nos guía a través de la palabra, de comunión y la reunión. Y la palabra, su palabra. Esto es la guía de Dios y ayuda de Dios. Otra vez vamos a buscar la Biblia, 1 Corintios 10. 1 Corintios, capítulo 10. De versículo 1 a 4. 1 Corintios 10, 1 a 4. Yo les leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Como yo les dije, hay que conocer este tema, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Letra roja dice así: estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Después de Éxodo, Dios los guiaba, la columna de nube y la de fuego. Y Dios hizo que Israel pasara el mar rojo. Después de Éxodo, como siempre, Dios los guiaba, columna de nube y fuego. En el desierto no había agua ni alimento. Entonces, de arriba, del cielo, Dios les dio maná, este alimento espiritual. Y Dios les dio agua salida de roca. Entonces 4 dice: todos bebieron la misma bebida espiritual. Significa el agua salida de roca. Pero vamos a pensar, como yo les dije, después de Éxodo, después de pasar el Mar Rojo, en el desierto, muchos israelitas murieron, menos Caleb y Josué. ¿Sí, no? Sí, ¿verdad? Entonces dice así: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba. Los israelitas adultos casi ya murieron, menos Caleb y Josué. Continuamente dice así: la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. 12, leamos juntos. Excepto Caleb, hijo de Jefone,
Ceneseo y Josué, hijo de Nun, fueron perfectos en pos de Jehová. Quiere decir que los israelitas salieron de Egipto, pero la mayoría de adultos murieron en el desierto. 20 años arriba ya murieron. Entonces, ¿quiénes entraron en la tierra de Canaán? Los israelitas también, pero 20 años abajo. Y los que nacieron en el desierto. Para decirles de otra manera, los hombres viejos ya murieron. Los hombres nuevos entraron en la tierra de Canaán. Entonces es muy raro, después de Éxodo y cuando entró en la tierra de Canaán, la población de Israel es igual. Mire, después de Éxodo, Números 2 dice así: estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos por sus ejércitos, 603,550. Esto es la población de Israel después de Éxodo. Pero cuando entró en la tierra de Canaán, casi mismo número. Números 26 nos explica acerca de la población de Israel cuando entró en la tierra de Canaán. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Casi igual, ¿no? Casi igual. Muchos israelitas varones ya murieron, pero israelitas nuevos entraron en la tierra de Canaán. Pero vamos a pensar, el pueblo de Israel, todos los israelitas representan a un salvo. El pueblo de Israel, después de Éxodo, al fin entró en la tierra de Canaán. Aunque muchos israelitas murieron en el desierto. De la misma manera, nosotros también, cada uno de nosotros, después de recibir la salvación, al fin, cada quien va a ir al cielo. Pero, mientras viva en este mundo, en mí, hay que morir. ¿Cuáles? ¿Qué tiene que morir? ¿Qué tiene que matar? En el desierto, los israelitas, ¿por qué ellos murieron? En mí, ¿qué tenemos que matar? ¿Qué tenemos que morir? La Biblia dice así: como yo les dije, los israelitas que salieron de Egipto significan un salvo. Los israelitas muertos en el desierto significa costumbre mala, o sea, viejo hombre. Los israelitas nacidos en el desierto, carácter de salvo, personalidad de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nuevo hombre. Entonces, puede pensar así: en un salvo,
en el corazón de los cristianos salvos hay dos hombres, viejo hombre y nuevo hombre. Viejo hombre significa los israelitas viejos ya murieron. En un salvo hay viejo hombre, significa las costumbres malas. Las costumbres malas. Hay que morir. Hay que matar. ¿Por qué los israelitas en el desierto murieron? Por idolatría, fornicación, tentación y murmuración. La queja. Entonces la Biblia, 1 Corintios 10, nos enseña por qué los israelitas murieron en el desierto. Ellos son hombres viejos. Este pecado también los cristianos salvos deben de morir acerca de este pecado. Despacio leamos juntos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por medio de estos pecados, la mayoría de los israelitas murieron. Y israelitas nuevos entraron en Canaán. Lo mismo pasa a nosotros también. Llevando la vida cristiana, llevando la vida cotidiana en este mundo, antes de que venga el Señor, antes de entrar en el reino de Dios. En mí, en ustedes, hay estos pecados. Hay que abandonar, hay que tirar, hay que matar. Cuando yo llevaba la vida cristiana en la iglesia coreana, en Corea, algunos hermanos recibieron la salvación, pero ellos antes habían sido idólatras. Pero ellos recibieron salvación. Pero la Biblia nos enseña, aún no siendo idólatras, si los cristianos salvos aman las cosas mundanas, las cosas visibles, más que la palabra de Dios, ellos son idólatras. Ellos son idólatras. Delante de Dios, más que Dios, si tienen deseo, si tienen avaricia para las cosas mundanas, son idólatras. La Biblia dice. Poco a poco hay que matar la avaricia para con las cosas mundanas. Hay que morir. Vamos a buscar la Biblia, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5.
Colosenses capítulo 3. Yo les leo, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestado con Él en gloria. Versículo 5, leamos juntos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Última parte dice así: malos deseos y avaricia, la cual es idolatría, Si hay deseo, avaricia para mundo, para las cosas materiales, aun siendo cristianos salvos, son idólatras. Hermano, no es claro esta palabra. A mí es muy difícil esta palabra. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo Dios dice así? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay razón, hay causa, hermanos. En nuestro corazón sí está lleno de las cosas mundanas, materiales y las visibles. No puede permanecer, no puede tener el amor de Dios. No puede coexistir el amor de Dios y el amor del mundo. No puede coexistir. Entonces, la Biblia, primera de Juan 2 dice así, leamos juntos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No me tomen a mal, por favor, hermanos. ¿Por qué la Biblia sigue diciendo así? Para dar reposo verdadero, para dar esperanza verdadera, para siempre. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es así, no está en él. Es la verdad, es el hecho. Entonces, los israelitas, ¿por qué ellos murieron en el desierto? Muchos israelitas. ¿Por qué? Porque ellos querían cumplir su deseo carnal. Ellos no pensaban en la salvación de Egipto, ni pensaban en Canaán. Ellos no tenían la esperanza verdadera. Por eso ellos querían vivir para las cosas mundanas, las cosas materiales. Al ver la Biblia, Ezequiel capítulo 16 dice: la idolatría es la fornicación espiritual. ¿Sí me doy a entender? La Biblia, Ezequiel capítulo 16 dice: la idolatría es la fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque la idolatría es la adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque al ver la Biblia, Isaías capítulo 54 dice: tu hacedor es tu marido. Tu hacedor es tu marido. ¿Qué significa? Dios es nuestro marido.
Entonces, si aman otros dioses, esto es la fornicación espiritual, adulterio espiritual. Entonces, la idolatría es la fornicación espiritual. Carnalmente también, hermanos, carnalmente también. Ustedes, especialmente los cristianos salvos, no deben de cometer pecado adulterio. No tiene que hacer fornicación. No tiene que cometer pecado adulterio. Otra vez yo les leo. Dice a idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Solo versículo 8 leamos juntos. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni forniquemos. Hermanos, ¿saben ustedes qué tan grave es el pecado adulterio? La Biblia, Dios a través de la Biblia nos enseña, el pecado más grave es la fornicación, el adulterio. La fornicación hace destruir su personalidad. ¿Saben ustedes? La fornicación destruye nuestra personalidad. Además, hace destruir el hogar. Entonces, cada uno de nosotros debe pensar así. Si yo cometo pecado adulterio, yo muero. ¿Sí me doy a entender? Cada uno de nosotros tiene que pensar así, hermanos. Si yo cometo pecado adulterio, yo muero. Quiere decir que, según la Biblia, sin falta tiene que haber castigo. ¿De qué pecado? El pecado adulterio. No solo esto, hermanos. Si cometen pecado adulterio, la fornicación, sin falta llega a ser pobre. Los hermanos, las hermanas que cometen pecado adulterio, sin falta ellos llegan a ser pobres. Dios hace así. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 3. Proverbios capítulo 29, versículo 3. Leamos juntos. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta lameras perderá los bienes. Segunda parte dice así, mas el que frecuenta lameras perderá los bienes. Llegan a ser pobres. No solo esto, a través de fornicación, Satanás hace que las almas vayan al infierno. Entonces la Biblia, Proverbios capítulo 6, versículo 32, dice así, leamos juntos.
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Quiere decir que la fornicación es el pecado muy especial. ¿Por qué? Porque el adulterio tiene que ver con nuestra alma. Por eso hay que pensar primero, la fornicación hace destruir mi personalidad y destruir el hogar. Además, va a destruir mi alma. Nunca puede llevar la vida cristiana teniendo el pecado adulterio. Entonces, el pecado es el pecado muy especial, es muy grave, En el desierto, por fornicación, muchos israelitas murieron. Y después, la Biblia dice, no tentemos al Señor, ni murmuréis, no murmuréis. En la tierra de Egipto, los israelitas han visto directamente las plagas que Dios le cayó a los egipcios. No solo esto, los israelitas vieron la muerte de los primogénitos directamente. Entonces ellos tenían que haber tenido agradecimiento para con Dios. Pero después de Éxodo, después de pasar el Mar Rojo en el desierto, delante de la dificultad pequeña, los israelitas empezaron a quejarse de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué les parece, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas, aún experimentando muchas señales, muchas maravillas de Dios, aún así ellos delante de la dificultad pequeña, ¿por qué ellos murmuraron? ¿Por qué ellos se quejaron de Dios? Aunque ellos experimentaron los milagros de Dios, no creyeron la promesa de Dios y su poder. Cada uno de nosotros también, hermanos. Cada uno de nosotros recibió la salvación pequeña, recibió la salvación tan grande, aún así llevando la vida cristiana, llevando la vida cotidiana, ante la dificultad pequeña, cosa mundana, algunos hermanos se apartan de palabra, de la palabra de la vida, la palabra, la vida eterna, la palabra de vida. Y también, un tiempo después, empiezan a quejarse. ¿De quién? De Dios. Hay que pensar, hermanos, ¿por qué yo me quejo de Dios? ¿Por qué? Ahora yo no creo en la promesa de Dios. Yo no creo
en el poder del Señor. Entonces, yo ahora estoy quejándome de Dios, de Dios. Cada uno de nosotros no tiene que quejarse a Dios. Para siempre Dios tiene la buen plan, buena voluntad para con cada uno de nosotros. Nunca puede quejarse de Dios. Santiago 5, de versículos 7 a 9. Leamos juntos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y firmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Dice que, por tanto, hermanos, tened paciencia. La buena voluntad de Dios se cumple sin falta algún día. Entonces, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En la Biblia, la palabra lluvia significa la gracia de Dios y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tened también vosotros paciencia. ¿De qué manera no podemos quejarnos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos no quejarnos? ¿Cómo? En su corazón hay palabra de Dios, hay palabra de gracia, hay palabra de amor. Nosotros no podemos quejarnos a Dios. Delante de la dificultad, delante del sufrimiento, ante aflicciones, ustedes tienen la palabra que viene a su mente. Ustedes tienen la palabra de gracia, la palabra de amor y la verdad que viene a su mente. Tiene que tener la palabra. Aquí dice, tened paciencia. ¿Tened paciencia con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Perdón, hermanos. Yo también a veces, algunos hermanos, de entre nosotros, hay hermanos, hay hermanas, quienes viven sin palabra. Sin palabra. Los salvos viven sin palabra de Dios. Para con ellos, la Biblia dice, ellos son miserables, desnudos, ciegos, pobres. La Biblia dice.
Si quiere, cualquier hombre puede tener la palabra que viene a su mente delante de la dificultad. Aún así ellos mismos se apartan de palabra. ¿Por qué? Porque por las cosas mundanas. Apocalipsis capítulo 3, vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, de versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, de versículo 14. Yo les leo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17, leamos juntos. Porque tú dices: yo soy rico y me ha enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 17, segunda parte, dice así: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Así que cada uno de nosotros tiene que reconocer que es débil, frágil, a veces es muy necio. Hace miles de años, los israelitas tenían que haber permanecido en la columna de nube, columna de fuego, y ellos tenían que haber comido el alimento espiritual y agua espiritual, pensando en la tierra de Canaán. De la misma manera, cada uno de nosotros, un salvo, un cristiano salvo, hay que permanecer en la iglesia verdadera, que es el cuerpo del Señor, escuchando, aprendiendo la palabra de Dios. Nuestro hermano Eguberto siempre, el domingo, el miércoles, delante de nosotros, él anuncia así: hermanos, el domingo, el miércoles, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Si no hay palabra de Dios, si no hay palabra de amor, palabra de gracia en su corazón, en nuestro corazón, nunca puede tener la paz, reposo y la tranquilidad espiritual. Nunca puede tener la alegría espiritual. Entonces, en la iglesia, cada uno de ustedes tiene que pensar: en nuestra iglesia ahora está corriendo el río de el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben ustedes, en la iglesia hay río de Espíritu Santo?
los salvos tienen que beber, tomar agua, Dios Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 y 13, leamos juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Letra roja dice así: a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mismo espíritu. Tenemos que tomar, beber el agua del Espíritu Santo. Espíritu Santo. En el desierto, muchos israelitas murieron. Ellos tenían que haber tenido la esperanza de Canaán. Y ellos tenían que haber permanecido en la columna de nube y la de fuego, comiendo maná y comiendo agua salida de roca. La misma manera, cada uno de nosotros hay que llevar la vida cristiana hasta que venga el Señor, no poniendo la esperanza en este mundo, sino en el cielo. Yo les quiero preguntar, ¿qué creen qué es su esperanza, hermanos? ¿Qué es su esperanza? Vamos a buscar la Biblia, Salmos 39. Salmos 39. Salmos 39, de versículo 4 a 7. Salmos 39, de versículo 4 a 7. Yo les leo. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. 7, leamos juntos. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Todas las cosas en este mundo se pasan. Sin falta se pasan. Diariamente nosotros vamos a acercarnos a la muerte. ¿Qué es su esperanza? Tenemos que vivir pensando en ver al Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Para esto, para tener la fuerza espiritual, la alegría espiritual, voluntariamente hay que permanecer y tiene que aprender a escuchar
la palabra de Dios. Es alimento espiritual y el agua espiritual. Hoy hasta aquí. Espero que hayan entendido bien el tema de hoy. Vamos a orar a Dios. Padre Dios, te damos muchas gracias por habernos salvado del infierno. Y muchas gracias porque aprendimos tu santa palabra y santa voluntad que está escrita en la Biblia. Somos muy débiles, somos muy necios para entender claramente tu palabra, pero tenemos el corazón para ti. Te pedimos que cada uno de nosotros siga a ti con todo su corazón, y también queremos que nuestros queridos reciban el perdón de todos sus pecados a través del Evangelio que nuestra iglesia predica. Hasta que venga el Señor, queremos permanecer en tu iglesia, tomando Espíritu Santo, comiendo alimento espiritual y tu palabra. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Muchas gracias.